Buenas noches, bienvenidos a Las Luces de la Ciudad, aquí en 7 Televisión, como cada semana. Hoy tendremos nuestra tertulia con los periodistas y profesores de periodismo Francisco Paniagua y Laura Teruel. No faltarán nuestros comentaristas en esta ocasión, esta semana, Curro Troya y también el director de ABC Andalucía, Fernando del Valle. Y en nuestra conversación, compartiendo un Málaga en la barra, estará hoy con nosotros Soledad Ruiz Seguín, que es la nueva y flamante secretaria provincial del sindicato UGT. Fue elegida hace unos días y tiene unos importantes retos por delante. Hablaremos de todo eso con ella, también en nuestra tertulia abordaremos la pandemia y la situación política, que está muy interesante. Pero antes de todo esto vamos a ir a oír el punto. La Junta advierte de que endurecerá las restricciones si los contagios se desmadran. No, si te parece, las alivias. La Junta pide, con rigor, con caras muy serias, como de preocupación, que se decrete el estado de alarma, pero da permiso para que las discotecas abran hasta las 2 de la madrugada. Esta misma noche, jueves, sin ir más lejos, habrá gente que esté en la sugerente madrugada malacitana pegando botes, arrebujado en algún garito al ritmo de un cante sabrosón. Y no juzgamos, que cada cual utilice su libertad como quiera, pero entenderán que la culpa de que se intensifiquen los contactos sociales y las reuniones en domicilios es de quien es, y no es de quien no es. La pandemia está acabando con muchas vidas y usos, también con la coherencia. Las autonomías piden que gobierne el Ejecutivo Central, en lo que es una declaración patente de su miedo a gobernar, de su, en parte, inutilidad. Le da sustito. Mientras, Sánchez anuncia la recuperación económica como si una recuperación económica se pudiera anunciar, como si por el hecho de invocarla viniera, como si estuviera inaugurando algo, en plan, queda inaugurada esta recuperación económica. Ya veremos cuando decaigan los ERTE y suban los impuestos y Europa vea alguna de las capulleces que hemos presentado para lograr los fondos, en lugar de haber aprovechado la coyuntura para enviarles sugerentes proyectos de modernización económica que transformen la nuestra. Ojalá todos estos debates y politiqueos caduquen pronto por el hecho de que estemos vacunados. Sánchez dice que en 90 y tantos días, inmunidad de rebaño. Bueno, que San Pfizer bendito, Santa Moderna o incluso la filosófica AstraZeneca lo oigan. Y entonces vuelva a la vida de antaño, la coherencia y los largos viajes, para olvidarse de todo. Buenas noches de nuevo, ya sin más preámbulos, estamos aquí en nuestra tertulia, en Las Luces de la Ciudad, en 7 Televisión. Tenemos con nosotros esta noche a Laura Teruel. Laura, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, con mucho calorcito, ¿eh? Parece mentira que todavía... Ha cambiado esto, sí. Estemos en mayo. Laura Teruel, periodista, profesora de periodismo en la UMA, y también Francis Paniagua, colega de Laura Teruel en la universidad, profesor, periodista. Francis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos ya antes de esta tertulia fuera de cámara comentando las últimas noticias al hilo de la pandemia, que son muchas. No, Laura, nos movemos un poco en un terreno informativo resbaladizo, no para de haber declaraciones y son muchas, promesas incluso de vacunación. Nos movemos en un territorio incierto porque la desescalada está siendo, con incertidumbre. Ayer Pedro Sánchez, o antes de ayer, ya pierdo el hilo, dijo que ya hay que mirar al futuro, el estado de alarma es el pasado y ahora lo que toca son otro tipo de restricciones que puedan ir conteniendo los posibles brotes que puedan surgir hasta que estemos con inmunidad de grupo, ¿no? La verdad es que yo creo que el estado de alarma era difícil prolongarlo en estas condiciones. En Málaga tiene una cifra bastante contenida. Vemos comunidades como Valencia, que las cifras son buenísimas. Vemos otras como Madrid, donde el virus tiene más libertad para todo, ¿no? Para moverse. Tienen libertad, que es lo que tienen en Madrid. Pero yo coincido en que el estado de alarma era una restricción muy grande de libertades que no tenía cabida ya. Hoy me sorprendía que después de todas las quejas que ha habido por parte de, en nuestro caso, de la comunidad andaluza, de sentirse desasistidos y abandonados por el gobierno a la hora de abordar la desescalada, el consejero Aguirre ha dicho que iba a llevar una propuesta al Parlamento andaluz consensuada con los 5 grupos para proponer ciertas restricciones de movilidad.
Entonces, es cierto que las comunidades autónomas tienen herramientas legislativas para proteger, para restringir movilidad, cerrar bares, cerrar comercios. O sea, no estaban tan desatendidas. Lo que pasa que asumir la responsabilidad de perjudicar a un gremio, pues no querían, y lo estaba haciendo el Gobierno central, y eso le da siempre esa opción de decir libertad, os defendemos. Y ahora pues son las comunidades autónomas las que tienen que asumir esa responsabilidad. Aquí nos sentimos, o la Junta se siente desasistida y se ve obligada a abrir las discotecas hasta las 2. Pues miren, no es obligatorio, no es obligatorio. Sí, muchas contradicciones, ¿no, Francis? Porque se pide el estado de alarma, lo comentábamos en nuestra introducción, se pide el estado de alarma y por otro lado se abren las discotecas. Hay cierto susto a gobernar por parte de las comunidades autónomas o a que eso perjudique electoralmente. Una de las cosas que se está visualizando, pero quizás no se está contando por parte de los actores políticos, aunque es verdad que no toca. Me dejaba para el final aquello de si hay pedagogía política o falta de educación en la política, ¿no? Pues luego así como le vamos a exigir a la sociedad, pero yo creo que esto está como empezó, o sea, duró 15 días, tuvo 15 días de aparente paz, consenso, acuerdo, y a partir de la segunda, tercera semana todo aquel diálogo, todas aquellas buenas intenciones, hace un año y medio aproximadamente, aquel famoso 14 de marzo en adelante, pues se ha quedado un poco en el camino, en el tintero, ¿no? Contradicciones, bueno, o sea, desde reclamar estado de alarma y al día siguiente ir a una apertura a la madrileña, ¿no? O probablemente por las consecuencias o influenciado por el resultado electoral del 4 de mayo en las elecciones autonómicas en Madrid. Y apertura de discoteca, bueno, pero es que hoy ya era romería. Ya se habla de acudir a los estadios, de fiestas, asistencia a estadios deportivos, etcétera, ¿no? Y la saturación informativa, como tú bien decías, ¿no? Le preguntabas antes a Laura, no deja de llegar. Lo que pasa es que no recuerdo quién decía aquello de que se usa tanto el concepto de crisis que acaba siendo tan manido, está ya tan manido, tan banalizado, gran parte de la información, ¿no? De los términos, los conceptos, la sobreabundancia de noticias que nos dejan un poco a la ciudadanía en general a la hora de tomar en cuenta a quién creemos, que no creemos, que tenemos en cuenta que no. O sea, hablamos de la desescalada. Yo quería subrayar, ya que hablamos de primera, segunda, tercera, cuarta ola, segunda desescalada. Segunda desescalada, pero ¿no tenéis la impresión de que a lo mejor muchos ciudadanos pueden pensar que lo vamos a estropear al final? Quiero decir, ojalá este debate sea muy perecedero porque dentro de un mes o 2 o 3 estemos todos vacunados o rebaños. Pero claro, es que hay aquí un interín de muchas ganas de volver a la vida de antes, también muchos mensajes políticos desbocados. Hay las dos cosas, parece que nos quedan... Hay las dos cosas, porque tenemos ganas de volver a la vida de antes, pero la cuarta ola no estuvo. Se la vio, pero no llegó nunca. Se veía el melillero, ¿no?, aquí en Málaga, pero no llegó. Yo, cuando la segunda y la tercera, que fueron muy fuertes, hubo grandes restricciones en Navidad, se consiguió muy lentamente controlar. Cuando se empezaron a quitar esas restricciones, la cuarta ola, en parte alimentada por nosotros, por los periodistas, que somos muy tremendos, ¿no? Y porque nos fijamos en lo negativo, y en los hospitales nos decían, la cuarta ola no existe. Yo me informé mucho en centros de salud, en hospitales, no hay cuarta ola, no está llegando la cuarta ola. Entonces, bueno, pues ahora queda siempre muy bien ponerse en lo peor, pero ya hay más personas que se vacunan que se contagian. Yo creo que es difícil volver atrás. Si seguimos vacunando a este ritmo. Hay países como Chile, que han estado en verano ahora, en los que ha habido una ola, porque el ritmo de vacunación no iba tan rápido como el de los contagios. Yo creo que ya aquí eso difícilmente va a pasar. Entonces yo sí creo que tenemos que ir hacia la desescalada. A mí que haya conciertos, que haya verbena, personalmente no me parece mal. Al aire libre, si nos basamos en la ciencia para prohibir, para llevar mascarillas, para tal, cuando la ciencia diga que al aire libre estamos más seguros, creo que la sociedad psicológicamente necesita volver a tener espacios de convivencia tranquilos. Los niños, las personas mayores, pasear por la calle sin mascarilla. Yo creo que tenemos que ir avanzando ya sin tanto miedo. La fatiga pandémica, ¿no? Sí, igual, pero hay una máxima, estando de acuerdo y todos estamos deseando volver a la situación más normal posible, y utilizo estas palabras porque es que
nos han dicho por activa y por pasiva que nada volverá a ser igual Nada que volverá. antes. O sea, igual no, superaremos, seguro, y ojalá que pronto esta situación, pero ¿quién nos dice ahora ya que dentro de 3, 5, 8, 10 pues puede venir otra situación parecida? Claro. Cuando la gripe, si recordamos gripe A, y la gripe aviar, etcétera, como fue tan rápido no nos lo creímos, como el cuento del lobo, ¿no? Que viene, cuando viene de verdad, que nos vino en marzo del año pasado, pues nos encontramos ante una situación que no nos pilló preparados. Hay una máxima en crisis, ¿no? De toda crisis se aprende algo, ¿no? Es que acabo de explicar el tema de crisis justo ayer en clase. No seamos, digo, ¿y qué hemos aprendido de esta? No me pregunto yo. No seamos ingenuos, no sé si vamos a aprender algo. ¿Qué hemos aprendido de esta? Íbamos a salir mejores, más buenas personas. Cada vez que se ha abierto el debate, solo el debate de cambiar el modelo productivo, vamos a dejarlo en diversificar, no cargarnos el que hay, sino diversificar para que en caso de cualquier situación no nos veamos en una similar, que es lo que nos ha diferenciado con otros países en muchos aspectos. Claro, ahí van a matar al político o al periodista o a quien fuera que abriera ese debate, ¿no? Pero bueno, ahora como ayer los datos eran que vamos a ser la economía, que vamos a crecer porque nos vamos a ver todos locos, todos nos vamos a ir de fiesta y otra vez ya no hace falta cambiar nada. Bueno, volvemos al modelo anterior, ¿no? Los euromillones que claro. tienen que venir, que será el siguiente discurso. Claro. El otro día decía el primer ministro de Italia en una entrevista en El País que era fundamental que España e Italia utilizaran bien esos fondos, claro. Porque Francia y Alemania ya de suyo, digamos, son economías potentes, pero claro que los otros dos grandes países la utilicen bien, que no se utilice ese dinero para que el proyecto que enviemos a Bruselas no sea vamos a poner de pago las autovías, que bueno, que puede ser un debate, sino que sean proyectos transformadores, ¿no? Para transformar la economía digitalmente, avanzarla, cambiar sectores, claro, no modelos. ¿Recordáis el Plan E? Que lo que se hizo fue obra, entonces mucho trabajo para la gente de la construcción, que se lo merecen y lo necesitan. Pero es que va a llegar tal cantidad de dinero a España que se podía invertir tanto en ofrecer un modelo productivo diferente sin cuestionar que el turismo sea importante aquí, ¿no? Pero complementario. Pero se puede innovar tanto bueno, es que Málaga es una provincia que tiene una potencialidad económica, una proyección cultural. Habría tanto que hacer. Una oportunidad también de que venga mucha gente con el teletrabajo. El otro día decía el consejero de Hacienda que Europa y España se tenían que dar prisa en gestionar esos fondos porque a ver cómo iban a gastar, poner una cifra tremenda, no sé, de miles de millones, a ver cómo lo iban a gastar en poco tiempo, ¿no? Pero vamos, desde aquí le animamos a que tenga imaginación y que lo gaste, o sea, hay mucho donde invertir, si le damos ideas, claro que sí. Qué maravilla, de verdad, vamos a parar un momento y pensar que ahora nos estamos planteando cómo va a ser el salir de esta crisis y gestionar el dinero que va a llegar, comparado con otras crisis anteriores en las que el horizonte fue de décadas de recuperación, eso ¿no? Es sí, que me parece que a veces como periodistas somos muy ver el lado malo de las cosas y en esta crisis se está intentando salir de una manera muy diferente. Como que el motor arranca de nuevo sin estar estropeado, como en otras crisis, pero es que además viene un maná que hay que invertir, ¿no? Seamos optimistas, claro. Y además habría que invertirlo pensando en estrategias a corto, medio y largo plazo. O sea, y no en el... o sea, Laura citaba hace un momento el ejemplo del Plan E, que el Plan E, o sea, al final se delegó en los ayuntamientos. Obra. Sí, y en los ayuntamientos acabaron con vamos a hacer una zanja. Puentes, acerados, adaptaciones que tenían de reclamaciones de los planos de distrito, pues acordándome del de Málaga Capital, pues vamos a hacerlo. Ya los dos puentes que cruzan, que unen Pedregalejo con el palo y el palo con el candado, ¿no? Pues poner ejemplo, claro, ¿no? Que los puentes son muy bonitos y que llevan años y años ahí, desde que yo era chico y se inundaba todo aquello. Pero hay que pensar, el puente se hace y esas personas que han trabajado ahí, al día siguiente tienen que buscar otro trabajo. Temporal, fue dar trabajo a mucha gente unos meses y gastar un poco. Ahora hay un horizonte de recuperación verde, que yo creo que sería el momento idóneo para hacerlo. Porque se han hecho muchas metáforas para que la gente entienda que con el confinamiento del año pasado, sí, bueno, si es que no hay que ser tan elevado con metáforas, era irse a la misericordia y ver cómo estaba en mayo, la de pececillos que había, o sea, estando 15 días cuidando el planeta sin contaminar al ritmo al que lo contaminamos, mejoró muchísimo. Ya este año volverá a estar tan... Fue como si la Tierra hubiera hecho un poco de régimen, ¿verdad? O sea, sin alimentarse claro. de humanos, de la acción humana. Qué maravilla que hay dinero para invertir claro. en eso, qué maravilla sí, ciudades descontaminadas, ¿no? Y veíamos cómo se acercaban a la costa, ¿no? O sea, sí, es verdad. Y especies... Entonces, bueno, ojalá se invierta el dinero en eso.
Estamos asistiendo también a esa especie de carajal, que ya es un término político. Ay, qué bonito, a mí me ha encantado. Fue en la rueda de prensa, ¿no? Fue ayer en la rueda de prensa de la delegada del Gobierno en Madrid y Almeida. Yo lo veo bien, Sin ir de porque es que es un chulapos. carajal, es que es un carajal. Hay que utilizar No iban de palabras. chulapos ni nada de eso. A mí me ¿no? gustó. Bueno, se recriminaban uno a otro la inacción, pero lo cierto es que en muchas autonomías, y lo vemos también en Andalucía, hay sentencias, digamos, si no contradictorias, Claro. si no muy coherentes unas con otras, ¿no? Respecto a cierres perimetrales. Y yo no sé si al final van a ser los jueces los que acaben dictando, Es que como no no sé. tiene bastante trabajo la justicia, va a acabar dictaminando si nos podemos Claro. desplazar, tomar una copa, por frivolizar un poco, ¿no? Mientras haya este vacío legislativo. Es que es triste y tiempo ha habido para unificar algunos criterios, ¿no? O sea, y además, cuando ves que en una comunidad autónoma te encuentras con una decisión judicial y en otra, Canarias sin ir más lejos, ¿no? La semana pasada Sí. u otros casos que hemos tenido y Aquí tenemos en Andalucía... te llevan las manos a la cabeza. De que aquí tenemos un caso de En ¿no? Andalucía, Montefrío en de Granada, ¿no? Montefrío. La alcaldesa Ya. se lamentaba ayer en todos los medios de que no Pero ¿qué sabía. tiempo ha habido? A ver, yo creo que el Gobierno, la fecha del 9 de mayo era inamovible, porque es que ha sido un año, levantándose brevemente un año de estado de alarma. Sí. Ha habido tiempo para preverlo, ¿no? Para que hubiera otras medidas que pudieran limitar la movilidad, y no se han adoptado. El Gobierno puso el 9 de mayo y dijo ahí me lavo las manos, y la autonomía confiaban en que se alargara. Lo que no puede pasar, entiendo yo, es una dejación de funciones por parte de uno y otro, intentando que uno y viceversa asumiera la responsabilidad y al final delegarlo en la justicia, que la justicia no está para sí, eso. sobre todo además, bueno, con todas las cuestiones que antes hay que arreglar de la justicia, ¿no? Sí, efectivamente. que buscan, esperando el acuerdo político, pero yo iba a decir, podemos hacer el ejercicio, ahora que esto con los deepfakes y todas estas cosas, de poner una cara y poner la voz de otro. O sea, gobierno central o qué autonomía no ha acabado diciendo lo mismo a lo largo de este año. Las contradicciones, con las claro. mismas palabras o con otras muy parecidas, tomando medidas para restringir, tomando medidas para abrir el grifo, si utilizamos la metáfora que Juanma Moreno ha dejado de utilizar. Sí, parece que Sánchez también está está alargando el tiempo en el que se ven las contradicciones de las autonomías, ¿no? Hasta que... Sí, luego si falla dirán, fue un fallo de comunicación, como la Sí. elección de Bueno, pero Madrid en y realidad la ha esas cosas. sabido, porque Sí. las autonomías pidieron tener Claro. capacidad de regular. El Gobierno asumió el mando único, que fue un desgaste enorme. Sí. Cuando lo soltó, se ha demostrado que hay comunidades que han gestionado mejor que otras, porque los datos de Valencia son óptimos Valencia comparados está destacando muchísimo. Sí. a hacer nivel ruido. europeo, Sin comparado hacer ruido. con Sin hacer Madrid ruido. o con, no sé si Navarra, el País Vasco, me pierdo. Entonces, pues no todas las comunidades Y lo han los más gestionado igual de bien. soberanistas como los vascos pidiendo, por favor, el Y- estado y de los alarma, catalanes. intervéngame, hombre. Han pedido los ¿Eso qué es? vascos. Sí, están muy de mal. hecho, las están muy comunidades mal. lo pueden pedir, las comunidades lo pueden pedir. Pero nadie quiere asumir el coste. Es una ruptura pactada en la que yo no te atrevo a dejarte, tú no me quieres dejar a mí, y a ver, el otro, cada uno quiere que el otro lo deje. Pues venga, Pero asume el me ha faltado- coste. Hay que echarle valor. Hay que echarle valor en la vida. Ha faltado mucho diálogo político y aquí monta tanto, o sea, gobierno Mucho y cálculo oposición. electoral también. Sí, demasiado, Mucho en temor todo al momento. desgaste por tomando decisiones. Bueno, vamos a escuchar al primero de nuestros columnistas de esta noche, que es Fernando del Valle, con su espuma de certeza. A menudo, quizá demasiado a menudo, esta espuma de certeza se desliza por cálices apocalípticos. Los periodistas, ya saben, aprendimos desde chiquititos que las buenas noticias no son noticias. Preferimos niños que muerden perros a lo contrario, y nos dedicamos a entrevistar a Margarita del Val para que nos cuente detalladamente y a diario las 10 razones por las que no vamos a salir de esta. ¿Pero qué quieren que les diga? Cuando uno es capaz de levantar la mirada de la miseria a la que dedica tanto tiempo, encuentra a veces historias, ejemplos o sucedidos que conviene poner en el escaparate, caso de que esto lo sea. Esta semana ha ocurrido uno de ellos y como tal se lo voy a contar. En Málaga ha ardido una librería. Hay esperanza. Tranquilos, que sé que son ustedes personas preparadas y de comprobada tolerancia. No me contarán a mí nunca entre el creciente ejército de alocados extremistas a los que les gustaría ver consumirse en el fuego cualquier obra con la que discrepasen. Arrojar a la pira libros sobre el capital o sobre luchas imposibles, por más coraje que nos den.
ni carbonizar páginas de cuentos de princesa con final de beso de amor verdadero o abrasar memorias a propósito de nada que alguien se haya atrevido a publicar. ¡Qué escándalo! No es eso, no. En Málaga, un cortocircuito casual ha estado a punto de terminar con Proteo, pero lejos de quedarse la noticia en un despacho de agencia o en una media columna en la prensa paisana, el asunto ha dado la vuelta a España. No se ha llegado a tiempo, claro, de apagar el incendio, pero la manguera de solidaridad abierta desde la maldita noche en que ocurrió el suceso mitigará seguro los daños provocados por las llamas. Desde entonces, la librería ha disparado sus ventas. No hay ERTE que valga si se trata de ayudar a quien nos prodiga felicidad. Las mismas redes sociales que suelen escupir odio hidratan la fe en el ser humano con sus mensajes. Se organizan galas para recaudar fondos, vienen escritores de renombre a firmar, autores ceden sus derechos a los dueños de la librería. La competencia demuestra que además de sana, también es cariñosa. ¿Ven cómo había esperanza? Y teníamos que contarla. Mi certeza de hoy se la cuento de viva voz como siempre, pero huele a papel y a tinta y se puede acariciar mientras se pasan sus páginas. Que sea para siempre y en Proteo. Muy proteico hoy, Fernando del Valle, y todos con Proteo, como no podía ser de otra manera, ¿no, compañeros? Sí. Que ha recibido, me gusta proteico. Ha recibido una ola de solidaridad en redes y en la vida real. Bueno, es que no solo se ha quedado en Málaga, ya sabemos que las redes no tienen fronteras, pero una cosa es que tú lances mensajes y otra que alguien lo escuche, pero a nivel nacional se ha hecho eco mucha gente, yo lo he visto hasta en informativos nacionales y me parece precioso que haya muy conseguido. Simbólico, o sea, muy lamentable ese símbolo, ¿no? Una librería ardiendo. Una librería, es como la ladrona de libros, ¿no? El quemar libros, una pila de cultura malagueña. Los malvados de fuera que todavía obedecen a ese tópico de las 1000 tabernas y una sola librería dirán, y encima arde, ¿no? Pero hay muchas librerías en Málaga muy buenas que se hacen competencias sanas entre ellas y que están muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que... Bueno, Proteo además tiene una gran historia, ¿no? Sentimental, ¿no? Para mucha gente, ¿no? O sea, lo veíamos estos días en redes. Yo recuerdo la época de estudiante, primero, segundo de carrera, en la asignatura de Historia de la Transición estuvimos allí, ¿no? Con los dueños. Había reuniones clandestinas allí, nos contaron, ¿no? Las reuniones clandestinas previa a la transición y la transición, en las que, bueno, algunos reconocidos políticos de la provincia se veían, estaban preparando algunas acciones políticas dentro de las formaciones de izquierda, ¿no? El antiguo Partido Comunista, el Partido Socialista. Y además también me llamó la atención, bueno, decía antes lo de la competencia, pero competencia sana al 99,9%, podríamos decir, ¿no? Decía Fernando, me llama la atención que hubo algunos movimientos un poco extraños en el que nos lo creímos inmediatamente, y yo al menos uno sí que lo vi, que fue desmentido por parte de los propietarios de la librería Proteo en cuanto a que iban a vender los libros quemados o algo así. Recuerdo que yo fui uno de los que al principio me lo creí porque me pareció muy emotivo el movimiento y luego no resultó tal y fue desmentido inmediatamente por ello en redes sociales, ¿no? Pero sí es verdad cómo encontramos el contraste. Han vendido un montón de en libros, estos canales. Un montón de libros de la tienda online. Me parece un gesto precioso. María Dueña ha estado esta tarde de jueves firmando allí. Hay una, como digo, una gran ola. Sí, se ha convertido en una oportunidad para... Porque además son de estas librerías del centro de las ciudades que no son de una gran superficie comercial, ¿no? Tienen otra función también, más recomendación por parte del librero tradicional, ¿no? Que es muy... Presentaciones de obras, ¿no? De libros, con frecuencia. Que hacen un poco Estuve en mayo del año pasado, ¿no? Sí. Había estado, en mayo de hace 2 años, había estado en una presentación de... Estos son proyectos, libro de un colega de Madrid. Vamos. Estos son proyectos, no las infraestructuras duras o los proyectos en los que se puede ir en Europa, ¿no? Mucho más de transformación cultural. Cuando hablamos de los proyectos que invierte y termina la obra y se acaba el empleo, o puedes hacer una obra para traer más empleo, más turismo de calidad, ¿no? Y estos días pues estamos en el entorno de la Plaza de la Merced de nuevo, con los nuevos hallazgos, ¿no? De restos arqueológicos que podrían resultar importantes, ¿no? Que esta mañana escuchaba a la concejala de Cultura en la radio que tenía el compromiso del concejal de Urbanismo de paralizar las obras, de solicitar nuevos estudios. Bueno, también pasó en Arraijanal, ¿no? Que apareció algo y
Ahí llevan años a ver que... Y en la avenida Andalucía, cuando las obras del metro. En estas situaciones es cuando hay que avanzar, porque a lo mejor no podemos encontrar ahí hallazgos importantes que supongan un nuevo panorama para el turismo. O sea, hablábamos antes el cambio de modelo productivo. O sea, no se trata a lo mejor de abandonar el turismo, pero sí cambiar el turismo de borrachera o de despedidas de solteros, de solteras, por turismo de calidad, ¿no? Que supondría, por ejemplo, no se imagina, encontrar ahí una pequeña ciudad o restos importantes que podían estar expuestos al público. Claro, tener la sensibilidad de decir, a lo mejor nos encontramos en una zona relativamente pequeña, el Teatro Romano, la Alcazaba, y ahora a lo mejor unos restos que no sabemos de qué, que o sea, podría ser un entorno absolutamente maravilloso, ¿no? Es la manzana, la manzana de la cultura, vamos, totalmente, claro. El entorno. De la historia de Málaga. Sí, eso sí que sería una inversión pensando en los euromillones a medio, corto y largo plazo. O sea, el trabajo inmediato de la actuación, el trabajo a corto plazo de la reorganización de ese entorno, la difusión y puesta en el escenario, en el mapa turístico y el atractivo para captar visitas. Lo que pasa en el ayuntamiento parece siempre que hay una cierta pugna, ¿no? Claro, cultura es de Ciudadanos, el equipo de gobierno en su mayoría es del PP, claro, urbanismo no es lo mismo que cultura. No se ha querido pronunciar el concejal de urbanismo al respecto. Ha sido Noelia Losada, la concejala de Ciudadanos. Que ha dicho que tenía el compromiso de él. Y que yo creo que está haciendo ella una muy digna labor individual, porque está sola. Sí, verdad. Y está demostrando que, bueno, está dando a valer su acta de concejala dentro del ayuntamiento, porque en aspectos concretos su desacuerdo con el equipo o la parte del PP está llevándola a puerto, ¿no? Aquí ha dicho que el valor de los restos arquitectónicos que se han encontrado son mayor de los esperados y que por tanto se va a paralizar el proyecto de la manzana que había de la Astoria, que tenía 2 plantas con el auditorio bajo cero, pequeño, digamos, porque iba a ir un auditorio y que son inviables porque se cargarían esos fondos, ¿no? Y que entonces eso se rompe ese contrato, digamos. Alguna vez hemos hablado aquí de cerrar la plaza, y a mí personalmente me parece que la plaza había razones para entender que cerrada era su idea estética inicial. Pero ahora si se cierra, de cualquier manera va a tener que ser respetando esos fondos arqueológicos, que es que en realidad en Málaga, ¿dónde están? Es que todo lo que se encontró haciendo el metro en la Alameda, en el entorno del Corte Inglés, se tapó. Lo único que tenemos son esa pirámide, este mini Louvre, ¿no? Esa pirámide que tenemos enfrente del Teatro Romano. Bueno, el Teatro Romano sí, evidentemente. Los bajos de la universidad, o sea, están como soterrados, y sin puesta en valor. Entonces yo creo que si hay unos fondos que tengan un valor cultural, histórico, arqueológico, no se me ocurre un sitio más potente para la ciudad y para el turismo. Sí, porque además, si no, esa zona es que ese solar empieza a estar un poco maldito, ¿no? Desde el gatillazo del proyecto de Bandera, ya parece que no... Que Bandera estuvo ahí, a mí yo lo aplaudí, ¿no? Porque estuvo muy digno, dijo, bueno, que yo no necesito esto, a mí no me calentéis la cabeza. A la vista está que le ha ido de maravilla. Imaginaros que hubiera comprado eso, no tendríamos ni Goya ni nada. Nada, no tendríamos nada, tendríamos ahí a un fenicio diciendo hola. Pero habría que preguntarse si se pueden perder nuevas oportunidades. Y si es el momento, ¿no? Aprovechando la coyuntura, el contexto, la financiación europea que esté por venir, en lugar de pensar en grandes obras, bueno, espero que no recuperen otra vez el cruzar el Mediterráneo. El puente que es famoso, ¿no? Puente, sí. El puente sobre la bahía. El megaproyecto, el soterramiento del paseo de... Soterramiento, proyectos que a lo mejor podían haber sido viables hace unos años, cuando se hizo la obra del parque, o en otros momentos, y la obra del puerto, pero ahora quizás hay que dar un vuelco y pensar más en evitar atraer y poner un imán para atraer más tráfico privado al centro. Sí, quizás el tren litoral es un poco la infraestructura lo que más necesita la provincia. Sí. Bueno, Andalucía, no la provincia de Andalucía. Sí, carreteras no, porque las tenemos que pagar y después volverla a pagar y después pagar por ir por ella, entonces a lo mejor es un poco más... Bueno, vamos a hacer una pausa y luego vamos a abordar cuestiones políticas también de la ciudad muy interesantes, y esa situación del PSOE, esas primarias. Nos queda todavía también por oír a Curro Troya, que viene calentito como siempre. Hasta ahora.
retomamos ya nuestra tertulia con Francis Paniagua y Laura Teruel. Saben ustedes que el PSOE está inmerso en un proceso de primarias, un proceso que está siendo, bueno, un poco descarnado, y en Málaga también hay lealtades que han cambiado, hay algunas enemistades que afloran, hay cambios de bando, cosas lógicas en cualquier organización, y muchos nombres. Por darle una pátina de actualidad, ayer en Álora hubo un almuerzo de Juan Espada con muchos militantes y dirigentes en La Viñuela, y luego en Álora por la tarde a las 8:30 pues pudimos ver a mucha gente, Paulino Plata, Nacho López, Daniel Pérez, etcétera, etcétera, allí arropando también a Juan Espada. Se espera que Susana Díaz también entre en liza en Málaga dentro de poco. Es una campaña larga porque hasta el día 13 no se va a votar. Entonces, bueno, como primer acercamiento, como lo estáis viendo, hemos leído muchas cosas, que el secretario provincial Ruy Espejo fue a un acto de Juan Espada, pero no quiso pronunciarse. Él parece que es acreditado susanista, ¿no? Pero bueno, están ahí, estamos los medios con el morbo, ¿no? Dos históricos dirigentes, Francisco Conejo y Miguel Ángel Heredia, parece que ya no son tan cómplices políticamente como antes, en fin. Francis, no sé por dónde quieres empezar porque hay mucha tela que cortar. La verdad es que estoy un poco... Ahora estamos en el proceso de recogida de avales, ¿no? Por ir también a lo formal, a los se tiempos. pueden recoger por Twitter, parece. Estoy aquí haciendo... ¿no? La gente se fotografía con su aval, ¿no? Se retrata en Twitter. En las agrupaciones se vivirá una efervescencia de gente pidiendo los avales para uno, para otro. Bueno, yo que además, bueno, algún proceso de primaria he vivido y alguno he sufrido en mis carnes, ¿no? O sea, jamás voy a olvidar el del 2002, el de Paco Oliva, en paz descanse, y Marisa Agustín Luis. Y Marisa Agustín Luis, más lejos, ¿no? Que yo apoyé a uno y al final acabé la candidatura de otra. Pero lo que me pasó en medio solo lo saben en mi casa, y quien me llamó, me chantajeó, me amenazó y todo lo demás. O sea que lo que pasó en medio lo sabemos muy pocos, ¿no? O sea, pero sigue. ¿Y por qué pongo esto en el principio sobre la mesa? Porque ahora sí que, como decía Laura, ahora sí que la gente se siente un poco más libre, ¿no? O sea, están compartiendo, o sea, algo ha tenido que cambiar en todo este procedimiento. Después de tantos años que decían que las primarias eran malas, que se malutilizan, que nos peleamos, que nos matamos. Bueno, pues por lo menos la gente libremente sí que, bueno, pues está compartiendo su opinión, avales, y estamos viendo cosas tan extrañas como enemigos íntimos ahora, amigos intimísimos hasta hace poco, o amigos de interés hasta hace poco. O sea, tú citabas a Paco Conejo, es normal, está en la ejecutiva, lleva 2 mandatos, ¿no? La Paco ejecutiva Conejo, ejecutiva regional, factotum del PSOE de Málaga mucho tiempo, está con Susana Díaz. Miembro de la ejecutiva, pero también es miembro de la ejecutiva como Miguel Ángel Vázquez, que en este caso, bueno, o sea, no es malagueño, pero fue consejero de Cultura. Consejero de Cultura y mano derecha en ejecutivas de Susana Díaz, con temas de comunicación, etcétera, que está apoyando a Juan Espada, cosa que, por cierto, en aquella ejecutiva del 2008 en Málaga, en alguna reunión en privado, ya comentábamos que iba a pasar, y está pasando. Bueno, hay dos exconsejeros que fueron de mucha confianza de Susana Díaz, malagueños, como Luciano Alonso y Paulino Plata, que están alineados sin esconderse, van a las reuniones de espadistas, han ido, ¿no? Paulino Plata estaba ayer con Juan Espada, Miguel Ángel Heredia, etcétera. Sí, es verdad que se observa más libertad, ¿no? Y bueno, lo del enemigo íntimo son cosas de la política. Si más libertad, Pani, o más ganas de salvarse. Pero salvarse, yo es que no tengo tan claro el resultado, que yo tampoco aunque lo tengo tan claro, parece que la ola puede ir ahora mismo a favor de Juan Espada en muchos aspectos, pero yo no lo tengo tan claro. Pero no lo tenéis claro en Andalucía o en la provincia, o en ambas, ¿no? Incluso en Andalucía. Ni en Andalucía ni en la provincia. No tengo tan claro porque luego el voto es secreto. Claro, bueno, de eso se benefició Pedro Sánchez en su momento. Correcto. Yo no lo veo tan claro, se están pronunciando más libremente. Pero sí es cierto que hay como... Pero porque no hay gestión. No, Susana ayer dijo una cosa una frase muy antes de ayer, ¿no? Se la leí ayer, que decían, como no tengo BOE ni Boja lo dijo en mis manos, ahora el que me apoya libremente. Susana, amiga, tampoco se puede decir te ceso de un cargo o te ceso de otro, como pasaba años anteriores. Pero hay una sensación a mi ejemplo me refería. Espada es ganador, es la sensación que hay. Pero Susana Díaz me parece un animal político tan estupendo,
una política en el sentido más amplio que quieran ustedes entender, con esa capacidad de gestionar el partido, con una oratoria tan avasalladora. No conozco tanto a Juan Espada, alcalde de Sevilla, imagino que en Sevilla lo conocerán mejor que yo. Yo no la doy por muerta, políticamente, por favor. No. En Twitter tomaron la ventaja a los susanistas, que crearon los espadistas, ¿no? O los esgrimistas, no sé. Un país, un cambio para gobernar era la etiqueta. Pero hace como 3 o 4 días yo creo que Susana dijo: vamos, niños, que yo también quiero que deis la cara por mí en Twitter. Claro. Y empezó un movimiento que es fantástico, ¿no? Entonces, la verdad es que por Juan Espada se han significado cargos muy importantes del PSOE en Málaga, como Nacho López, que lo tenemos en el Congreso por Málaga, José L. Aguilar, que lo tenemos en el Senado, bueno, Daniel Pérez, que era susanista y ha virado. Dani Pérez no era susanista, era amigo de Susana ya. Muy amigo. Y de hecho, aunque él lo ha negado, fue tentado desde las altas instancias del partido para ser el próximo secretario general del partido. Ahí está el cisma que se avecina entre él y José Luis Ruiz Espejo, que quiere continuar como secretario provincial. Entonces, luego, es que iba a decir Miguel Ángel Heredia, pero claro, me provoca... ¿Es un caso especial? Sí, sí, me provoca... Fue secretario provincial muchos años, diputado al Congreso y actualmente senador. Vale, y como recordabais, el ex delegado de Medio Ambiente en su momento, el otro día en Facebook... Es un superviviente político. Fue guerrista, fue renovador contra renovador, tiene una trayectoria política muy amplia, ¿no? A mí lo que me extraña es que gente que ha estado unida muchísimos años ahora estén en posiciones separadas. Porque yo creo, Vani, ya te digo que es como... ¿Qué está pasando? No. Es broma, que va, es broma. Hombre, que no creo que es un tema de libertad, yo creo que es un tema de percepción de ganador de Espada y de que Espada es el candidato de Pedro Sánchez, que ya ha dicho Susana, hasta aquí hemos llegado. Y entonces hay mucha gente que quiere seguir en la política y ha dicho, pues nuestra amistad queda atrás, ¿no? Claro. Ahí hay dos cosas, efectivamente, una interna y otra externa. Pero yo, de verdad... no la veo como perdedora. Es una verdadera resistente. Claro, y creo que va a ser un resultado ajustado, a pesar de lo que pueda parecer. Pero hay dos elementos, un interno y otro externo. Perdona, José María, en ese sentido. Sí, adelante. El interno, Laura lo ha dicho, dice, claro, y con lo que decía Susana días anteriores, no tengo Boja ni BOE. Pero sin embargo, ahora quien tiene BOE sí que es, en este caso, quien apoya al otro candidato o cuyo grupo apoya al candidato Juan Espada, efectivamente. Y hay gente que quiere sobrevivir, gente que está fuera y que nunca se fue, o que quiere volver, que también los habrá sin duda. Pero y luego está el elemento externo, que lo hemos comentado en este programa semanas atrás. O sea, ya no es la erosión que pueda tener Susana internamente, que los resultados están por ver, aunque la ola ahora mismo vaya viento a favor de Juan Espada, como parece, pero... Recordemos también, cuando hemos comentado aquí encuestas, sondeos, debates en el Parlamento en plena pandemia donde está la oposición, la imagen que ya se había instaurado en una parte de la sociedad andaluza fuera de la militancia socialista. El otro día enviaban un comunicado los partidarios de Susana Díaz, la plataforma, con muchísimos nombres de gente de Málaga que la apoyaba, pero llamaba la atención que no había prácticamente nadie conocido, ¿no? Quiero decir, la estrategia del susanismo ahora, efectivamente, como comentáis, es un poco presentarse como la candidata la vuelta de la las fases. No es lo mismo que en la pandemia. No se la puede dar. Digo lo contrario de lo que decía hace un año. Es un anual político estupendo. Y luego, ciertamente, insisto, a Espada no le conozco en persona, Susana Díaz se crece muchísimo en los actos públicos y en las distancias cortas, ¿no? Es muy persuasiva. Hay gente que apoya a Susana Díaz, Javier Carnero, que fue alcalde de Benalmádena, Luis Reina. Yo creo que a lo mejor José Bernal, el portavoz del PSOE en la Diputación y también, presidente son tal vez los más conocidos. Pero es que lo curioso, para mí, como estudiosa en el tema, lo que me apasiona del PSOE es esa capacidad, primero, de abrirse en canal cuando se pelea. En el PP también pasan estas cosas, pero no se entera nadie. Sí, el PSOE abre las puertas para pelear. Más rígido y vertical. Y luego es cómo se han invertido los papeles. Susana Díaz era la que dominaba el partido, era, si me permitís la broma, la casta del partido, y Pedro Sánchez era el renovador, el aire nuevo. Ahora hay mucha gente dentro del PSOE, simpatizante, militante y simpatizante, que entienden que Pedro Sánchez no le gusta cómo está gestionando la política nacional o el control que está imponiendo del partido, y Susana Díaz se ha convertido en esa candidata de las bases, renovadora, andalucista,
que puede presentar tiene un relato de cara a la militancia diferente al que ha tenido hasta ahora. Lo que lleva a decir que cuando estás aprobando los estatutos, reglamentos de funcionamiento, etcétera, no lo apruebes solo pensando en que estás ahí, sino que otro día te puede tocar estar en el otro lado. Sí, sin duda. Que eso también es un elemento importante, ¿no? Y luego estamos viendo titulares de hermanos contra hermanos, ¿no? En muchos sitios, sanchistas contra sanchistas en Fuengirola. Gente que se autoproclama jefes de campaña, leía el otro día por ahí, ¿no? O liderazgos que hasta ahora habían estado muy presentes, caso de Rafael Fuentes, por ejemplo, fue portavoz municipal en el Ayuntamiento de Málaga, que primero, abanderó, sonó varias veces como si iba o no en la candidatura al Congreso, secretarías provinciales, muchas quinielas. Y no sé, últimamente le he leído en grupos en redes y en algún sitio una de cal y una de arena, ¿no? No se ha movido de la candidatura, pero sí de que a lo mejor el nivel y el ímpetu que hay que poner, o que los grupos están divididos y casi no podemos ir, cuando a lo mejor ¿quién juega a dividir? Claro, es que la mixtura es muy grande, porque entre los sanchistas también hay gente que lo que está es agraviada en realidad o en su imaginación por Susana Díaz, y entonces por eso están ahí. Claro. Y otros veteranos emblemáticos que son pedristas o sanchistas sinceros, pero que han anunciado que van a votar a Susana Díaz. Porque no le ha gustado algún apoyo. Porque no ha gustado algún apoyo de viaje, ¿no? Luego también el pronunciamiento de Daniel Pérez a favor de Espada ha causado también una división entre las agrupaciones, porque en las listas que proporcionan cada bando sobre sus afines, pues hay algunas agrupaciones. Y en el grupo municipal, supongo que debe haberla, conociendo cómo Begoña funciona. Medina fue la primera concejala que se declaró, digamos, sanchista, su agrupación Carretera de Cádiz. Sí. Javier Salas, que es el secretario general de esa agrupación, que se pronunció también prontamente a favor de la renovación, ¿no? Y luego el grupo está dividido. Grupo municipal que tiene que estar pasando por un momento bastante complicado, no es el primero, yo he vivido algunas primarias dentro, pero seguro que sí. Y aparte también, bueno, de las propias agrupaciones que, bueno, hasta ahora, como ha habido poca actividad, bueno, no sé si había mucha antes, no me atrevería a decir si había mucha antes, pero el último año, pero ahora el último año y pico, como ha habido menos actividad, supongo que se volverá ahora más intensa. Claro. En las próximas semanas. Aunque estas son unas elecciones en las que votan los militantes, sin duda trasciende a la sociedad, tiene mucho interés. El PSOE es un partido fundamental para el sistema español. Decía ayer Juan Espadas que el PSOE había contribuido mucho a traer la democracia a España y que en el contexto andaluz habría que preguntarse, haciendo autocrítica, ellos por qué habían perdido 400.000 votos y que el objetivo de cara a las próximas autonómicas sería que consiguieran 1 millón de votos, ¿no? Para lograr mayoría absoluta, por soñar que no quede. Sí, claro. Claro. Pero quiero decirte, Laura, que es bueno también que todos los ciudadanos pensemos un poco en este proceso como pensando en que el PSOE como el PP son partidos fundamentales para el sistema político. Totalmente. Pero claro, lo que tenía el PSOE encima es un problema también de descrédito en Andalucía, ¿no? Se le perdió las elecciones, las ganó, pero perdió el gobierno porque también había una percepción de que ciertos servicios públicos se deterioraban, etcétera, ¿no? Claro, es que hay países en los que en las primarias de cualquier partido la votación es abierta para cualquiera de la ciudadanía que quiera, porque independientemente de a quién votes tú, tu presidente luego va a ser el que gane las elecciones o el que consiga formar gobierno, aunque no lo hayas votado. Entonces, a lo mejor, a mí, que me gusta la política, yo iría a votar en las primarias de todos los partidos a quien creo que podía ser el líder de ese partido, que luego fuera mejor para mi autonomía. Me parece muy, muy interesante. Y luego, en este escenario, Susana Díaz sigue reivindicando que ya ganó las elecciones y que de cara a unas futuras elecciones, que yo no creo que sea... Bueno, ella ha tenido mucha gracia porque ha dicho que la adelanten. Bueno, o sea, la candidata soy yo. No creo que las adelanten. El posible socio de gobierno del PSOE, que sería Podemos, Izquierda Unida, como quiera que se llame la coalición en un futuro, ya no está Teresa Rodríguez ahí, que ya que se han peleado bastante en el Parlamento andaluz y bueno, todavía están de temas judiciales, sería más posible un pacto, ¿no? No sería imposible, mejor dicho, el pacto que fue antes. Entonces, yo creo que el mal resultado electoral de Susana Díaz, que venía lastrado por muchos años de gestión, la necesidad de que entrara aire en la administración, el anquilosamiento de muchos servicios después de muchos años de gestión,
puede vender, puede tener ella un relato diferente de cara a las próximas elecciones, también porque los socios serían diferentes. Yo entiendo que Andalucía es muy grande y que solo podían buscar un candidato sevillano que se enfrentara a ella, porque si no ella se hubiera llevado todos los votos de Sevilla para las primarias. Entonces, creo que en Sevilla va a estar más dividido el juego, y en Málaga es cierto que por los datos que manejamos parece que se decanta más por Espada, pero el PSOE, insisto, es un partido en el que los militantes luego votan, no tienen por qué votar igual que sus élites, y ahí tenemos pues al presidente Zapatero, que no era el favorito, o a Borrell en su momento, Borrell en su momento, y entonces pues yo no espero. Luego, además, es un detalle muy curioso por la forma de organizarse del PSOE. Al haber adelantado estas primarias a junio, se va a elegir al candidato de unas futuras elecciones, pero Susana Díaz va a seguir siendo la secretaria del nivel andaluz. Entonces va a haber, si no ganará ella, una bicefalia muy entretenida hasta final de año. Y la presencia, en este caso, de Juan Espada en el Parlamento, ¿verdad? Está fuera, claro. También muy interesante cuando dejaría la alcaldía de Sevilla, ¿no? Porque también aguantar allí en los plenos y en la política municipal de Sevilla que te digan, usted no está en esto ya. Eso está claro, usted que no va a está en ser lo esto, que le van a claro. decir. Entonces no sabemos si habrá adelanto. ¿Cómo lo veis vosotros eso? Bueno, luego hay una cosa que tenía apuntada justo aquí cuando decías qué va a pasar con la alcaldía de Sevilla, que por cierto no es el primer intento. Lleva un intento con Alfredo Sánchez Monteserín en su momento, de presidente de Diputación, presidente de la Federación de Municipios, Ayuntamiento de Sevilla, y no acabó dando el salto a la sucesión. Y estuvo también en aquellos ramilletes, palabra de moda en el socialismo, en aquellos ramilletes, en este caso a la Junta de Andalucía, pero que luego nunca fue, pero también de Sevilla, como decía Laura. Pero y fíjate cómo llama la atención que la presentación se hizo en Granada el pasado domingo, y los primeros apoyos salieron de Jaén y Cádiz, incluso, ¿no? Sí. Bueno, aquí medio en broma te dice algún dirigente, medio en broma, medio en serio, algún dirigente malagueño te dice, no, si al final nos vamos a matar en Málaga para poner al de Sevilla. Quiero decir que de fondo sí, hay cierta mayor sensibilidad históricamente en la Junta hacia el Valle del Guadalquivir que hacia la Andalucía Oriental. Un poquito, ¿no? A lo mejor también. Y ahí tiene que sumar gran parte de Andalucía Oriental contra Sevilla. Porque Huelva también se había pronunciado. Jaén es muy importante en el PSOE, ¿no? Ahí está. Todavía sigue la gente de Zarría, ¿no? En la sombra, o Heredero, etcétera. Madre Qué mía. vitalidad, digo yo no. qué vitalidad, Que va, vida después de la política. Pero yo, había una cosa, yo no me acuerdo muy bien, pero sí que en la primaria del Federal sí que hubo un debate, que fue allí, en Ferraz, interno. A mí me gustaría, dada la apertura que estamos viendo, que sí que hubiera debate en medio y que fuera un poquito más. O sea, estoy viendo entrevistas y y habrá más, supongo, cuando se vaya acercando los momentos cruciales, pero no sé, yo me gustaría verlo en un debate sano, de qué proponen internamente y sobre todo externamente, que es lo que interesa a la sociedad, al fin y al cabo. Muy bien, pues vamos a escuchar a Curro Troya. Desde el 11 de mayo, la Dirección General de Tráfico ha impuesto nuevos límites de velocidad en vías y travesías urbanas. Uno de los argumentos de la DGT es que así se reduce el riesgo de muerte como consecuencia de un atropello. Por supuesto que sí, y si nos dejan sin vehículos y nos encierran en casa, seguramente reduciremos mucho más aún ese riesgo. Para llevar a cabo una campaña pedagógica rápida, nuestro ayuntamiento ha dispuesto además, y a toda velocidad, para esto sí pueden correr, un buen número de radares con los que sancionar a los usuarios que desconozcan o incumplan esta modificación del reglamento de circulación. No es por recaudar, claro, nos vacían los bolsillos por nuestro bien. Esta nueva norma de tráfico coincide en el tiempo y en nuestra ciudad con la polémica sustracción de espacios de la calzada en arterias tan importantes como el Paseo Marítimo o el de los Curas, utilizándolo como carriles bicis en convivencia con el tráfico rodado a esos nuevos límites de velocidad. Resulta que en nuestra Málaga las mentes preclaras no han tenido tiempo de diseñar una red de carriles bici, ni siquiera en el último PGO. De ahí que nuestros linces locales, imposibles de distinguir, también conocidos como concejales, impongan estos parches como solución, utilizando las calzadas para lo que no estaban pensadas ni diseñadas. Para justificarse ante los miles de ciclistas que se manifestaron el domingo pasado, el anciano de la casona ha hecho lo de siempre, tirar balones fuera. La culpa es de la Junta, pero de la Junta de antes,
No vayan a pensar que se meten con los que ahora la gestionan, que son de su mismo partido. Es decir, el hombre no da ya para más. Si seguimos así, entre la DGT y nuestro ayuntamiento pueden conseguir que la movilidad sea la inmovilidad, o que los patinetes lleguen antes a cualquier sitio que un vehículo a motor. A De la Torre solo hay que recordarle que en ciudades como Pamplona ya había carriles bici hace 40 años. Claro que cuando esto sucedía en el norte de España, nuestro dinosaurio local llevaba ya años aquí. Ahora solo hace falta que para cumplir el microrrelato de Monterroso, alguno despierte. Ar de Troya, ahí estaba Curro, hablando de movilidad, de patinetes. Laura, que es conocedora y usuaria y aficionada a este asunto sobre ruedas. Es verdad, ¿verdad? Es verdad, ¿eh? Yo a veces yo voy a por los niños en el patinete y la gente me mira y bueno, pues de verdad que es una alternativa muy cómoda, nada peligrosa si lo haces como yo, con una persona responsable. Y solo hay que poner un poquito de coordinación por mi parte y de la ciudad un poquito de espacio para nosotros, ¿no? Es indudable que si queremos cambiar el modelo de movilidad que tiene Málaga, todo el mundo tiene que ceder. A la gente que tenía un aparcamiento en el centro, pues le jorobó cuando se peatonalizó. A la gente que trabajaba en la Alameda y tenía un aparcamiento, pues le daría coraje tener que ir en autobús. Y a la gente que tuvo 5 o 6 años cerrada la carretera de Cádiz hasta que terminaron la obra del metro, le daría mucho coraje estar con el acceso secuestrado. Pero es que cambiar el modelo de ciudad implica que todo el mundo haga un sacrificio en aras de un bien común. Entonces, para mí, que se pierdan carriles de circulación o, dado el caso, que se tengan que reducir aceras enormes, y yo lo he dicho muchas veces, que en Teatinos tenemos acerados de 20 metros, no entiendo por qué yo tengo que ir con mi patinete por la calzada cuando hay acerados muy amplios, y donde no lo haya, pues si tiene que haber menos espacio para los coches, es que es lo que se hace en el resto del mundo, es lo que se hace en los países nórdicos con un frío que pela y la gente va en bici. Entonces yo creo que el paradigma que ha dicho Curro de que un patinete llega antes de un coche, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo ir yo en patinete, que no contamino, que no soy peligrosa, que soy autónoma? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener el coche prioridad? Al centro se puede seguir yendo en coche, pero la mayoría que vamos al centro ya vamos en autobús, espero que pronto vayamos en metro y yo voy en patinete, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que avanzar a una mentalidad más sostenible, que en el transporte, si queréis, que es lo que estamos viendo, pero también en la alimentación, en todo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que, en eso sí coincido con lo que él ha dicho, no se ha planificado. Hace 20 años no se planificó, que se podía haber hecho, pero yo misma, un día que bajé en patinete por el centro, cuando llegué a la Alameda y vi una valla, se acababa el carril bici en una valla en la Alameda, dije, esto es verdad. O sea, han hecho una Alameda preciosa, con una acera, no sé cuántos metros puede tener esa acera, y no han contemplado poner un carril bici. En el 2020 creo que fue cuando yo hice la foto esta. Ahora se iba a hacer un carril bici que iba del centro a la Malagueta o al Palo, no recuerdo, a la zona este, y no se ha podido licitar ni sacar a concurso porque no está pensado cómo va a discurrir por la Alameda. Bueno, y en el paseo marítimo han pasado de poner los conos, que estuvo eso varios fines de semana, ¿no? Desde Antonio Martín hacia el este, sí. Y ahora ya eso otra vez lo ha ganado el coche y lo que han hecho es pintarlo sobre la acera. Lo ha perdido el peatón. Lo ha perdido el peatón, efectivamente, porque sigue habiendo nuevo volumen de tráfico, hay un carril para bici, que está muy bien, pero claro, los peatones van un poco... Es que ese paso marítimo es más estrecho que el otro. Tiene mucha demanda ese paso marítimo. Claro, y es más estrechito que el de la zona oeste. Yo que es, en este caso, por la bicicleta, ¿no? O sea, Laura, por el patín, yo llevo una... Yo cojo mucho la bici del ayuntamiento. Iba con la bicicleta y ahora eso es como subir el Tourmalet, esa bici. Sí. Que yo la uso un montón y eso para dar una ejercicio, ¿no? Se hace mucho ejercicio. Yo me pedí para los Reyes una plegable y la verdad es que la uso bastante y los fines de semana solía hacerme esa ruta, dejar el coche, porque yo vivo en alto montaña y mis rodillas no soportan que yo salga de mi casa con la bici, dejar el coche en el Palo o en el Peñón del Cuervo e ir hacia el centro. Algunas veces pues, la encuentro a mi madre o amigos, amigas, coger la zona, y he sido usuario con lo de los conos y he visto que
Sí es verdad que frenaba mucho el tráfico, las incidencias, pero es que esto es un problema de planificación. Eso es un Claro, hace parche falta más, pero hoy. también que estén bien conectados y que estén bien Acordaros la trazados. polémica de los baños del Carmen, ¿no? Cuando Sí. acababa allí el carril, la acera Como y el de la aquellas Alameda, fotos. es que no había. Pero esto requiere, es lo que hablábamos antes del cambio de modelo productivo, que los cambios no se hacen de hoy para mañana. Y además requieren de planificación a medio y largo plazo, pero requiere también concienciación y educación. Bueno, y ejemplaridad, si Sí. retomamos el principio del programa con las ruedas de prensa del Carajal, ¿no? Pero al final hemos Han pasado... tumbado Madrid Central, por cierto, Bueno, hablando de esto- Movilidad. Claro, es que son, Con la eso es una turra que nos torta dieron que con estamos Madrid hablando. Central y ahora es bueno que Es lo Es que no se informen, puede judicializar. Pero es increíble. No se Porque puede no- judicializar un asunto. Y el en que- desconcierto para el ciudadano también, ¿Qué, ¿no? qué Claro. hacemos? ¿No? La Pero es que el comunidad- mismo día que eso fue ayer y hoy ha anunciado París que va a convertir en peatonal gran parte de su centro urbano. O sea, es la tendencia, hacia sí. la que avanza todo el mundo. Y bueno, yo he vivido en países con un clima mucho peores que Málaga, viví en Noruega. Y bueno, en Londres, en muchos sitios, y la gente va en bici, y en Suecia la gente va en bici. Es que sí. Una ciudad tan cómoda, tan asequible, tan planita como Málaga, aunque hay por el donde vive Pani hay cuestas, pero aquí, ya te digo, yo cojo la bici pública, que animo a todo el mundo que la use, porque, por ejemplo, no hay parada en la universidad, que no tiene ni pie ni cabeza, que porque muchos chavales universitarios van en bici, y están duras como piedras, pero es que se hace cuádriceps. Pero Málaga es muy asequible para eso. Es que en el 2021 no tiene sentido que el coche sea el vehículo, el medio de transporte que se privilegie en una ciudad, para dentro de la ciudad. Si cogemos el plan general de 2005, que aprobamos en 2005, en el caso de Málaga Capital, bueno, ¿cuántos titulares salieron con carril bici, kilómetros de bicis que han pasado 15 años, 16 y no hemos visto? Y no se han hecho, ¿no? Bueno, compañeros, estoy muy a gusto con vosotros, pero os voy a ir despidiendo. Francis Paniagua, Laura Teruel, gracias. Nos vamos en patinete. Gracias. Yo me voy a la barra a compartir un Málaga con Soledad Ruiz Seguín, que es la nueva y flamante secretaria provincial del sindicato UGT. Voy a charlar con ella hasta ahora. Bueno, pues después de nuestra tertulia estamos ya aquí en nuestra barra como cada semana, donde charlamos con algún invitado. Y tenemos en esta ocasión a Soledad Ruiz Seguín, que es la secretaria provincial del sindicato UGT y que está además recién reelegida. Soledad, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, secretaria provincial de la UGT por unanimidad en ese cónclave. Bueno, mucho respaldo, ¿no? Unanimidad esto en estos tiempos de tanta diatriba en general. Poner mucha responsabilidad encima de una persona, ¿no? Pero bueno, espero sobre todo todas esas expectativas que han puesto los compañeros y compañeras de la UGT en mí, pues no defraudar en ese sentido, ¿no? Mucha responsabilidad en lo que han puesto sobre mí. UGT es un sindicato fuerte, histórico en la provincia de Málaga, con mucha implantación, ¿no? Muchos miles de afiliados. Así es, tenemos miles de afiliados en todos los sectores, que eso es lo más importante, lo que hace un sindicato que tiene 131 años aquí en Málaga, porque fue, además, cuando se fundó la UGT a nivel nacional, al año siguiente se implantó aquí en Málaga y por tanto tiene mucho peso, mucho arraigo también en las zonas rurales, y eso es lo importante, ¿no? Que podamos dar también respuesta a los trabajadores en donde estén, vivan donde vivan y sobre todo trabajen donde trabajen. Eso es. Te iba a preguntar por los objetivos a grandes rasgos, ¿no? En la acción sindical de UGT en tu mandato estos años. Fundamentalmente lo que queremos es, en primer lugar, y debido a la pandemia, que no podemos obviar, es mantener los puestos de trabajo. El primer objetivo, el mantenimiento de puestos de trabajo. Así lo hemos planteado incluso en el reciente acuerdo con la Junta de Andalucía. No dar ayuda sin compromiso de mantenimiento de puestos de trabajo, pero sobre todo lo que queremos es tener una proyección para que no volvamos a quejarnos otra vez. Llevamos diciendo mucho tiempo que hay un desequilibrio respecto al mercado de trabajo, al sistema productivo andaluz y muy particularmente el nuestro, que está basado en servicios y en el turismo, y que efectivamente tenemos una agroalimentaria
Andalucía tenemos la parte específica de logística, que ahora mismo va a tener un importante papel en el empleo en nuestra provincia, y también todo lo que es tecnológico, que hace falta darle un impulso mayor para que las empresas se implanten, las grandes empresas, como estamos viendo, vengan a Málaga a implantar sus propias empresas y a generar empleo y riqueza diferente al turismo. Al hilo de todo esto, ayer veíamos en el Congreso Regional de la UGT que la secretaria regional, Carmen Castilla, hacía una declaración incidiendo en eso precisamente, ¿no?, en la necesidad de que haya un cierto avance hacia la industria en algunos sitios, en los que Málaga, por ejemplo, es monocultivo turístico. ¿Tú crees que esto es fácil, esta apuesta, o que...? Esa apuesta es importante respecto a que tiene que haber unanimidad. Ella lo hacía referencia también a los problemas que tenemos con Airbus, que fue una conjunción de la Junta de Andalucía con el Gobierno de España en ese momento para que viniera tanto en la zona de Cádiz como en Sevilla, una implantación importante de una producción de parte de lo que es los aviones. Pero lo que necesitamos es un equilibrio que no tenemos aquí en industria. La propia industria agraria, que tenemos un importante papel, tiene muy poco valor añadido. Mandamos nuestros productos a otras comunidades que envasan y se quedan con los puestos de trabajo y también con el valor añadido de los productos. Ese es un trabajo que tenemos que realizar. Nosotros como UGT vamos a poner propuestas encima de la mesa. De hecho, tengo ya cerrada con los empresarios, con la Confederación de Empresarios de Málaga, ya tengo cerrada la reunión, porque queremos poner encima de la mesa propuestas específicas de apoyo, que queremos sobre todo apoyar a todas y cada una de las empresas que vengan a generar aquí empleo, y dar también seguridad a todas esas empresas para que, bueno, dentro del diálogo social podamos entre todos construir una Málaga más equilibrada. Y por otro lado hay que redefinir lo que es el turismo. El turismo no solo puede ser estacional, hay que buscar un turismo de más calidad, que no solo lo tengamos en verano, sino durante todo el año, con la oferta cultural, pero también con la oferta patrimonial, de turismo gastronómico, de turismo rural. Hay que hacer otra oferta diferente, con mayor calidad y mejores condiciones de trabajo, y yo creo que eso es importante para Málaga si conseguimos entre todos, instituciones, empresarios y organizaciones sindicales. ¿Qué feedback, qué mensaje te llega del sector turístico, que es el que aglutina en general el sector servicios más empleo, ¿no? Los hoteles están la mayoría cerrados, en ERTE, está ahí la reactivación con ese sector? Mucha incertidumbre, en cuanto que vemos que cada vez que se relaja, que vamos bien en las incidencias de la pandemia y se relaja, vuelve a subir otra vez los contagios, porque la gente se relaja y, bueno, pues se va de fiesta, y esto tiene una repercusión muy directa fundamentalmente en el turismo. Y están llenos de incertidumbre porque, claro, tienen miedo que la rentabilidad empresarial puedan cerrar porque no puedan aguantar, aunque sea con ayuda indefinida. Claro. Y para nosotros es muy importante que la gente, hacer ese llamamiento a la responsabilidad de la gente para que podamos abrir, ahora en verano, que podamos abrir nuestras empresas con mucha seguridad, los trabajadores con mucha seguridad, y podamos realmente volver ahí sí a la normalidad de empleo, de trabajo y de nuestra vida. Pero para eso tenemos que ser responsables también en las calles, y por tanto esto que estamos viendo de relajación, pues estamos llamando a la responsabilidad para que podamos recuperar todos esos puestos de trabajo que están vinculados al verano y al turismo. Hablabas antes del diálogo social. ¿Cómo es en la provincia de Málaga esa relación con los otros sindicatos, con los partidos políticos, con los empresarios, también con la Junta o los poderes en general? Bueno, ha sido siempre cordial, porque más allá que se ve fuera, se tiene siempre una imagen muy estereotipada y también muchos perjuicios sobre los sindicatos. Y habéis sufrido una gran campaña de descrédito en los últimos años, creo yo, pero ahora si quieren entramos. Sí, porque sí. Y efectivamente ahí no se ve todo ese trabajo que hacemos, que no solo es para nuestros afiliados, sino que es para el conjunto de los trabajadores que se benefician sin pagar un solo euro. Sí, a veces es una asesoría laboral también. Totalmente, es decir, que hacemos muchos acuerdos específicos en esta materia. Ahora mismo, con la Junta de Andalucía, 700 millones de euros que hemos podido poner sobre la mesa, que se ha puesto sobre la mesa la Junta, pero que ha costado
muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, lo reconocía ayer el presidente, de que hemos sido duros en la negociación, pero hay esa cordialidad en cuanto a que somos respetuosos, cada uno defiende una posición, nosotros a los trabajadores y trabajadoras. Hay cordialidad, pero yo quisiera reforzar, o por lo menos en mi perfil, y quiero reforzar ese diálogo y sobre todo ese esfuerzo que se hace de buscar acuerdo, de buscar concertación, y eso significa, sí, es verdad que es mucho trabajo, porque estás todo el día en reuniones, estás haciendo propuestas permanentemente para acercar posturas. 22 borradores diferentes hemos hecho para alegrar el acuerdo con la Junta de Andalucía, más de 50 horas sentados sin contar lo que no hacemos haciendo papeles, ¿no? Pero es importante que se sepa que la UGT de Málaga quiere hacer su aportación y reforzar el diálogo social. Sí, porque decíamos, los sindicatos han sufrido ciertas campañas de desprestigio, también tenéis que hacer a lo mejor autocrítica. ¿Por qué crees tú que ha habido a lo mejor unos años en los que los sindicatos han estado un poco en entredicho, ¿no?, siendo su función, claro, la de... Yo creo que los sindicatos en general... a los trabajadores y a las clases medias normales, porque ya esto no es... No, y hemos visto además el presidente, que no es sospechoso de izquierdista, el presidente de los Estados Unidos, dice que gracias a las organizaciones sindicales se creó en las sociedades modernas una clase media que es la que ha conseguido una protección social, que es la que nos protege y en torno a lo que es la vida y el mundo laboral, ¿no?, que te da derechos también de pensiones, de desempleo, cuando te quedas sin desempleo, y que tienes también un refuerzo en lo que se llama el estado del bienestar. Pero es verdad que hemos seguido de descrédito porque, en primer lugar, nos ha interesado que fuéramos fuertes, porque claro, si somos pidiendo y fuertes, no ha interesado a las grandes multinacionales, por supuesto. Han hecho además la creación de otros sindicatos paralelos para quitarnos fuerza a los sindicatos de clase, y más allá de los errores que apoyamos cada uno, haber podido puntualmente, las personas que hayan estado al frente de los sindicatos, haya cometido errores graves, menos graves, eso que tiene que ser algo que se tiene que corregir inmediatamente. Pero el descrédito viene también por el prejuicio y por la campaña ultraliberal de partidos políticos ultraliberales y también de multinacionales que quieren, lógicamente, que tengamos menos fuerza en la negociación. Esto es así. Los sindicatos estáis también abordando la protección o la defensa de nuevos modelos de trabajo, ¿no?, que se nos vienen encima. ¿Cómo abordáis esto? Por ejemplo, el teletrabajo. Pues está viniendo gente de todos sitios a instalarse en Málaga para teletrabajar desde aquí, y ahora mismo en la mayoría de las empresas, de una u otra manera, funciona un poco el teletrabajo. Es un ejemplo, ¿no?, de las nuevas relaciones laborales. Sí, pero aquí además a mí me ha parecido muy interesante que nosotros apoyamos un proyecto que tiene el propio Ayuntamiento de Málaga, que me parece una idea importante, buscar teletrabajadores de alta cualificación. Nosotros en plena pandemia hemos hecho un esfuerzo importante y hemos sacado con el Gobierno patronal y sindicato, con el Gobierno de España, la ley del teletrabajo, algo que ha sido en tiempo récord, viendo que, bueno, pues tuvimos que estar encerrados todos en casa haciendo teletrabajo, como, bueno, en ese momento como buenamente podía, porque no tenía nada más que algunos ni siquiera tenían datos, ni siquiera tenían un wifi para poder... Hasta que nos descargamos todas las aplicaciones para hablar unos con otros. Costó. Pero ahí ha trabajado mucha gente. Yo además quiero también, por los prejuicios que se tienen con los compañeros y compañeras de SEPE, por ejemplo, que han trabajado los fines de semana, porque estaban bloqueadas y se le caía el sistema para poder incorporar los ERTE. Se saturó, claro. Y también trabajaban a partir de las 9 de la noche para que pudieran y yo quiero ejemplarizar en ellos y en ellas, quiero ejemplarizar el trabajo tan importante que se ha hecho en el teletrabajo. Y luego tratar en el teletrabajo que no sea realmente una desocialización respecto a que acabamos estando desconectados, tiene que haber un equilibrio también en el que puedas tener. Y como decía, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Málaga es muy interesante porque quiere de alta cualificación. ¿Qué tenemos ahí? Un conflicto que hemos dicho que vamos a ayudar.
Un conflicto que es cuando queremos traer trabajadores, estamos ofertando para venir trabajadores y trabajadoras de terceros países que no son de la Unión Europea. Claro. Y por tanto, ahí hay unas fuertes restricciones respecto a los cupos de trabajadores y trabajadoras, claro, que es una nueva, un nuevo figura que no estaba contemplada en los cupos de trabajadores que vienen de terceros países, y por tanto queremos que el Gobierno de España lo plantee cuando nos sentemos con empresarios y sindicatos, viendo que se debe de agilizar los permisos para atraer a todas esas personas que pueden implantarse aquí, y Málaga, y realmente con el parque tecnológico, con las condiciones climatológicas, geográficas y de la propia cultura malagueña en su conjunto, es ideal para que atraigamos eso. Una gran empresa europea desde aquí, con vistas a la playa. Totalmente, y eso es un atractivo que queremos además fomentarlo. Bueno, el Gobierno está emprendiendo medidas que son bien recibidas en general por los sindicatos, no así por la oposición, que dice que se eleva mucho el gasto público. ¿Tú crees que los ERTE han sido un buen instrumento? ¿La política social del Gobierno, cómo la enjuicia? ¿Hay más sensibilidad por el hecho de que Yolanda Díaz sea una acreditada militante de izquierdas? ¿Crees que ha teñido un poco más al PSOE de bueno, sensibilidad social o no? Sí lo tiene, lógicamente, pero luego no dejan de ser Gobierno. Quiero decir que lógicamente nosotros estamos pidiendo más, no dejan de ser Gobierno. Nosotros nos parece que es muy importante ahora mismo la derogación de la reforma laboral, que ya está más que comprobada, que la derogación, no el reajuste, la derogación, que está más que comprobado que solo ha traído precariedad y devaluación de los salarios. Y eso es importante, buscar desde el consenso con los empresarios, buscar fórmulas que realmente dé estabilidad al empleo, porque incluso ha habido una rotación brutal hasta en los indefinidos, por tanto no han sido estables, sino, bueno, han cogido esa fórmula que les beneficiaba, pero no han sido realmente lo que ha venido a cabo. Realmente lo que hemos hecho en todo este año, y hay que reconocerlo, al Gobierno que se haya sentado, por supuesto nosotros con propuestas, los empresarios con propuestas, UGT y Comisiones Obreras, es que hemos realizado un escudo social, y eso ha sido los ERTE, que lo ha reconocido hasta la Unión Europea. Es decir, que esa fórmula que planteamos para que la gente que estaba saliendo, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí en Málaga, en nuestros fijos discontinuos de los hoteles, que habían agotado sus prestaciones por desempleo en invierno, entraban a trabajar en primavera, cuando se cerró España, y se encontraron que no tenían derecho a desempleo y sin trabajo, y por tanto estas personas es que no tenían ningún ingreso en casa, ¿no? Y era importante buscar fórmulas para que pudiera y tratar de que luego se recuperara, cuando de hecho se está haciéndose, ya está incorporándose. Eso nos parece que ha sido muy eficaz, y yo creo que se ha reconocido. Ayer incluso lo reconocía el presidente de la Junta. Y es importante también ver que pusimos sobre la mesa el ingreso mínimo vital, solo que dijimos al titular: os estáis equivocando, al titular, al ministro Escrivá, os estáis equivocando, porque en el 20 tú no me puedes coger todos mis ingresos para que me valores si tengo derecho o no del año 19, porque en el año 19 yo estaba trabajando y ahora no trabajo, y por tanto no ha respondido a las expectativas que pensaba cubrir hasta 800.000 personas en España, precisamente por eso, porque yo trabajaba. Entonces se ha cometido ahí errores que creemos que nosotros hemos insistido hasta la saciedad con casos prácticos y específicos, y nosotros creemos que hay un escudo social en que hemos contribuido de manera muy especial los sindicatos, poniendo sobre la mesa importante acuerdo. Pero para nosotros eso es insuficiente, porque a la vez que las ayuda a la empresa, nosotros queremos entrar en la definición de los nuevos fondos de reactivación de la Unión Europea, porque no solo debe plantearse respecto a una posición del aquí y ahora, sino realmente cambiar el modelo productivo español. De cara a proyectar, no podemos ser tan cortoplacistas pensando en quién me va a votar a mí, sino realmente hacer una construcción de país
y ser realmente aquí con el conjunto de los partidos políticos que vea que nosotros tenemos un gran desafío en estos momentos de transformación ecológica, de transformación digital, que va a dejar mucha gente fuera. Existe el gran riesgo de que los proyectos que se presenten sean coyunturales, la típica infraestructura que no deja de ser necesaria, pero no va más allá de la transformación, digamos, digital, ecológica, ¿no?, del modelo también. Es un modelo que va a traer un cambio en las empresas, va a traer en la forma de trabajar, en los propios trabajadores, en la cualificación de trabajadores y trabajadoras, y creemos que eso hay que sentarse con mucha tranquilidad y redefinir un modelo que sea estable, pues con años vista. Dentro de 20 años pues estaremos hablando de otra cosa, pero habrá que mirarlo, y esto hay que concurrir en el gobierno, sindicatos, patronales, pero también el conjunto de los partidos políticos, porque hay que llegar a acuerdos de estabilidad, de proyectos de país respecto, más allá del cortoplacismo de ahora para que me vote o me deje votar. Yo creo que ese es de lo que realmente en este país, lamentablemente, pues estamos en esta, no voy a decir de guerra, pero me refiero entre los partidos políticos, ¿no? Sí. Pero creo que le falta más altura de mirada también a la clase política de este país respecto a esta cuestión, ¿no? Sí, el Gobierno prepara otras medidas, ¿no? Hablaba el Ministerio de Trabajo de una especie de subsidio o de ayuda de 426 euros como única, una vez que alguien agote el desempleo, ¿no? También la subida del salario mínimo, por supuesto tú estarás de acuerdo, ¿no?, porque es una medida que juzgáis necesaria. Por empezar por el salario mínimo. El salario mínimo es que la Unión Europea le ha pedido a España, que ya le ha dado varios toques, que tiene que llegar al 60% del salario mínimo europeo. Eso significa 1.200 euros. Y nosotros estábamos pidiendo, hicimos una campaña antes que se subiera el salario mínimo, que se llamaba Ponte a 1.000, haciendo presión al Gobierno. Antes de llegar este gobierno de Pedro Sánchez, ya estábamos, la UGT, pidiendo que se pusiera 1.000. Y ahí había un compromiso, que es lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España en estos momentos, a Pedro Sánchez le estamos diciendo que cumpla los compromisos. El compromiso era que efectivamente hubiera un plazo para llegar al salario mínimo. Y a nosotros nos parece muy importante, porque de un salario decente, que no es un salario tal como está esta sociedad, sino un salario mínimo, significa también que esa familia, aparte de que pueda llenar la nevera, para hablar en plata, también aporta con su gasto al consumo y aporta a la sociedad de otra forma. Por tanto, hay que mirar que es beneficioso ahora mismo para el conjunto de la sociedad. El argumento que manejáis es que quien cobre ese salario mínimo lo va a gastar, a final de mes lo va a gastar, no va a ahorrar, y por lo tanto redunda en el circuito económico y en el consumo, claro. Bueno, una familia con 1.200 tampoco puede hacer grandes cosas, pero por eso lo he reducido, la verdad, lo he reducido tanto al frigorífico, ¿no? Pero efectivamente, pero creo que es un gasto que finalmente tiene retorno, vuelve otra vez respecto a que yo invierto y vuelvo otra vez, y la economía sigue en circulación, y eso es importante. La economía circular, también las zonas de tratar de buscar bueno, pues los pequeños y medianos empresarios que hay que ayudar, y que se beneficia de todos este gasto, y hay cosas que eso es importante para nosotros. Entonces, el salario para nosotros es como una cuestión innegociable, puesto que había habido un compromiso, como digo, de ir subiendo cada año una parte, y le estamos pidiendo que cumpla compromisos. Parece que vamos a tratar de llegar a un acuerdo con pensiones, que es otro elemento importante. Sí, muy importante. Muy importante. Nosotros estábamos pidiendo la derogación de la reforma del 2013, que se hizo de forma unilateral por parte de entonces gobernaba el señor Rajoy, y estamos pidiendo además que sea planteado que no es una medida que mejore el sistema, porque el problema es que se estaba cargando sobre el sistema un montón de gastos que no tenía nada que ver, y de hecho fue así, y se
se lapidó lo que decíamos de la hucha de las pensiones, ¿no? ¿Cuánto de camelo tiene eso de que no hay para las pensiones, de que hay que hacerse un plan de pensiones privados, de que el sistema no se sostiene? Porque más de camelo. Así como profano, las pensiones se pueden pagar no solo con las cotizaciones, también con otro impuesto, ¿no? Quiero decir, se puede proveer esa caja para que haya, ¿no? Para que os hagáis una idea de las personas que nos están escuchando. Es que se estaba cargando a las pensiones, a las cotizaciones sociales, el gasto hasta del propio ministerio, de la limpieza del propio ministerio. Cuando eso va por otra vía, impuestos, es decir, que se estaba planteando, descargando de los fondos de las pensiones un montón de gasto que no correspondía. Y evidentemente también hay que mirar de cara al futuro, en cuanto que demográficamente vamos a tener un pico donde la generación que se le decía del baby boom de los años 60, vamos a entrar de forma bastante importante un número de personas al sistema de pensiones, pero luego va a bajar, porque la demografía es así. Creemos que hay soluciones. Y lo otro de los fondos de pensiones, estamos hablando de negocio puro y duro de la banca. Entonces, esto es un lobby muy importante en todos los países, no solo en España. Y hay que recordar que a la banca la salvamos los españoles y las españolas con nuestros impuestos. Y es uno de los pocos países de la Unión Europea que no ha devuelto apenas nada. Y a los trabajadores se lo van a pagar con unos ERTE salvajes, unos despidos salvajes, ¿no? Porque es brutal esa... Es que cuando han repartido... Los usos todavía no están instalados plenamente en la población, sobre todo mayor, para digitalizarse en las transacciones bancarias, y sin embargo... Le obliga además con bastantes problemas que tienen las personas mayores en primer lugar y las menos mayores, que no todo el mundo tiene competencias digitales para resolver en casa. Y luego ahí estamos hablando también un nivel en Andalucía de personas que están en el umbral de la pobreza, que por supuesto no tienen ninguna herramienta en casa de esa naturaleza como para interactuar, aunque sea la ayuda que se le dé respecto al ingreso mínimo vital, para interactuar de esta forma. Y municipios sin sucursales también. Eso es. Entonces, además, que es que están quitando en los pequeños municipios y se van a quedar sin que haya ni siquiera una sucursal, tengan que venir a las capitales para hacer un reintegro normal o tener o hacer una interacción con la banca. Es decir, que la banca se ha beneficiado del sacrificio de todos los trabajadores y trabajadoras. Cuando le ha interesado no ha devuelto el dinero, ha cogido y ha hecho caja con los grandes beneficios, otra vez que ha dado beneficios, lo han repartido, en vez de revertir en el sistema, lo ha repartido entre sus accionistas y ahora están echando a los trabajadores y trabajadoras a la calle. Y eso es lo que no vamos a admitir. Lamentable. Bueno, pues Soledad Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, muchas gracias. Con nosotros. Mucha suerte al frente de la UGT malagueña. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ya. Cuídense y les emplazamos aquí a Las Luces de la Ciudad en 7 Televisión la próxima semana. Hasta luego.